Espero que les haya ido bien el pasito, porque parece que acaban de entender un pasito de fármacosemi y farmacolaboratorio y no sabía. Ya, espero que se vea bien la pantalla, espero que estén cómodos, sentados, nada de echados, por favor, porque se van a quedar dormidos. Sentaditos enfrente de algo, pueden comer si quieren, siempre apuntando, cuando les digas que apunten algo, apunten, porque es cosa esencial que les voy a decir, ¿no? Que se tienen que aprender. Ya, creo que estamos bien, espera un ratito. Jejeje, sorry, ya empezó la grabación, ¿no? Ya. A ver, empezamos, chicos, con el tema de farmacodinámica. Empezamos un poco con introducción, a ver qué es farmacodinámica. Farmacodinámica, el libro de Goodman nos dice que es el estudio de efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Y en palabras fáciles, los doctores, los profesores nos dicen que es lo que hace el fármaco a nuestro cuerpo. La semana pasada hemos visto farmacocinética, que era lo que el cuerpo le hacía al fármaco, ¿no? Hemos visto el ADME, la administración, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Cómo reacciona el cuerpo hacia el fármaco, ¿no? Metabolizaba, etc. Esta vez vamos a ver, como dice acá, celular, porque el fármaco actúa específicamente en la célula de nuestro organismo, una célula de un tejido que queremos que haga el efecto, actúa en la célula y cambia la función que hace esa célula, y ese cambio de la célula hace efecto de todo nuestro organismo. Bueno, se transmite todo nuestro organismo y se ve el efecto que nosotros vemos desde el exterior. Pero en realidad hace efecto en una célula. Repasamos un poco de biología. Sí, hemos visto en biología y en muchos cursos cómo está conformada la membrana plasmática, la membrana biológica de cada una de nuestras células. Importante recordar eso siempre. Está compuesto, espera mi punterito. Ya, es importante que recuerden la estructura, ¿no? Es como que un mar gigante de puros lípidos, lípido. Todas estas cabecitas rojitas que ven y sus dos patitas son lípidos poliinsaturados o insaturados, eso es bioquímica, pero bueno, lo dejamos en un lado. Y bueno, son lípidos, es un mar de lípidos, y acá tenemos a los icebergs, ¿no? A los icebergs que están flotando o un poquito ya hundidos en el mar. Así igualito están las proteínas plasmáticas, no, las proteínas que están incrustadas en la membrana plasmática. Tenemos dos tipos, unas que están flotando, así que son las proteínas periféricas de la membrana, o las proteínas incrustadas, ya no hundidas o totalmente integradas, que son las proteínas integrales de la membrana. Ya. El primer paso que hacen los fármacos es actuar, unirse a estas proteínas de la membrana plasmática, ¿no? Es su primer paso del mecanismo de acción farmacológica, de la farmacodinámica. Eso vamos a estudiar hoy. Repasando, los fármacos hacen efecto en estos receptores, ya no le llamamos proteínas, sino le llamamos receptores, que están hechas de proteínas de la membrana plasmática, de estos, ¿no? Ya. Casi todos los fármacos hacen efecto en estas proteínas, o sea, no necesitan entrar adentro de la célula para que hagan efecto y cambien la función de la célula, sino solo actúan en la superficie, ¿no? En estas proteínas que se ven desde afuera de la célula. Pero hay otras sustancias, otros fármacos que son lipofílicos, ¿no? Que no repela al lípido. Porque como la membrana plasmática está hecha de lípidos, todo lo que sea componente lipídico puede pasar sin ningún problema y, bueno, entrar dentro de la célula y hacer un efecto un poquito más directo, ¿no? A la célula en sí. Como ejemplo tenemos a las hormonas tiroideas, las hormonas esteroideas como los estrógenos, la testosterona, pasan directamente a la membrana plasmática, la barrera, y se unen a receptores intranucleares o citoplasmáticas, ¿no? Que están dentro de la célula. Acá ya estamos dentro de la célula, este es el núcleo, es un dibujo del núcleo. La hormona o un fármaco lipofílico entra directamente al citoplasma, entra al núcleo y actúan como factores de transcripción. Se une a sus receptores y con el receptor y el fármaco o la hormona o un ligando
se forma un factor de transcripción y hacen efecto directamente en el ADN, porque ustedes ya saben, los factores de transcripción se unen a la cadena directamente del ADN y, no sé, empieza la expresión genética, ¿no? Donde hace el ARN mensajero, el ARN mensajero forma proteínas y estas proteínas son los que modifican la función celular. A diferencia de los otros fármacos que solo actúan en las proteínas, en los receptores que están en la membrana plasmática, ¿ok? En la membrana biológica de la célula. Básico, básico. Tenemos otros puntos de acción farmacológica, no solo los receptores, que ya hemos visto que están conformados, su grupo es el mensajero químico o también llamado ligando. Acuérdense, ligando es el que se une, es la molécula que se une al receptor, importante decirlo ya, ligandos, que se une al receptor a una proteína plasmática que se llama, a una proteína de la membrana plasmática que le llamamos receptor. Otros puntos de acción farmacológica son las enzimas, otras proteínas que tienen función enzimática, función catalítica, y los ligandos se unen acá a su sitio de acción y bueno, degrada, etcétera, esta enzima hace otra función y bueno, tenemos, le hace efecto a la célula, ¿no? Otros tenemos a los transportadores, que están incrustados también. Algunos pueden ser transportadores de iones, transportadores de glucosa, etcétera, ¿no? Varios tipos de transportadores que están en la membrana plasmática, que pueden ser puntos de acción farmacológica, ¿no? O sea que en estos transportadores se unan los fármacos y cambien, ¿no? La función de esos transportadores. Ya. Ahora, la relación que tiene un fármaco con su receptor es muy específico, dependiendo de qué receptor está actuando o dependiendo de en dónde está ese receptor, hace diferente trabajo, ¿no? Hace un diferente efecto. La relación entre un fármaco y un receptor, digamos que es igual a la llave y su cerradura, o sea, tienen que unirse específicamente a ese receptor para hacer un efecto específico. Como ejemplo, vamos a hablar sobre la adrenalina, una hormona endógena que nosotros mismos podemos producirlo en nuestra suprarrenal, más específicamente en la parte medular de la suprarrenal. Ya. Tenemos a las catecolaminas acá, produciéndose, una de ellas la adrenalina. Y bueno, vamos a hablar de los receptores de la adrenalina en este caso para explicar cómo actúa una misma adrenalina en diferentes receptores, pero de su misma especie. Miren, la adrenalina tiene un receptor que se llama receptor adrenérgico, lleva su nombre, y hasta ahora se han descubierto 5 tipos de receptores adrenérgicos, ¿cierto? Tenemos 2 tipos, así 2 grupos grandes de receptores adrenérgicos. Uno es el receptor alfa adrenérgico y otro es el receptor beta adrenérgico, ¿cierto? Y dentro de estos 2 grupos grandes nos dividimos en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Son 5 receptores en donde la adrenalina se une y hace efectos diferentes dependiendo de en qué tejido se encuentran estos receptores, ¿cierto? Porque, como les dije, es específico de cada tejido y dependiendo de en qué receptor se esté uniendo, hace diferente efecto. Como ejemplo, primero hablamos de la alfa 1. La alfa 1 se encuentra en los músculos lisos, se encuentra en los vasos sanguíneos, en el músculo liso que está alrededor de los vasos sanguíneos, se encuentra en el músculo liso del útero, en el ojo, en el hígado. ¿Y qué hace? Miren, acá dice que hace vasoconstricción. El alfa 1, cuando la adrenalina se une al alfa 1, hace vasoconstricción, o sea que contrae al músculo y disminuye el diámetro del vaso sanguíneo, ¿cierto? En el caso del útero también hace efecto en el útero y hace contracción. En el ojo hace midriasis, etc. Y un efecto contrario, aunque en la misma adrenalina, el mismo ligando se une al receptor, hace diferente efecto en el mismo órgano. Hace diferente efecto porque está uniéndose al beta 2. Cuando se une al beta 2, ¿qué hace? Al receptor beta 2, en el caso del vaso sanguíneo, hace vasodilatación, hace un efecto súper contrario, totalmente contrario. En el útero también, en este caso, se inhibe la contracción, se relaja el útero. En los bronquiolos también tenemos a los músculos lisos y en estos músculos lisos también están los receptores beta 2 y ¿qué hace? Relaja el músculo y dilata a los bronquios. Hace un efecto contrario. Acuérdense, el alfa 1 y el beta 2 tienen efecto contrario.
ya que hablamos del beta 2, ahora hablamos del beta 1. Este sí se encuentra abundantemente en el tejido cardíaco, en el corazón. Acuérdense, es bien específico del corazón, del tejido del corazón, y también se une la adrenalina. La adrenalina se une y ¿qué pasa? Aumenta el cronotropismo e inotropismo del corazón. ¿Qué es estos dos términos? No sé si alguien sabe, ha estudiado sobre esto. No, es un tema un poco más avanzado de la parte cardíaca aunque creo que van a hacer en el siguiente experimento de la siguiente tarea que les viene en el laboratorio, no sé. ¿Alguien sabe qué es cronotropismo e inotropismo? No, ya, miren. El inotropismo es la fuerza de contracción que tiene el corazón y cronotropismo es la frecuencia de contracción que hace el corazón. El cronotropismo es la frecuencia cardíaca y esa es la fuerza de contracción que hace un miocito. Pues cuando la adrenalina se une a ese receptor beta 1, lo que hace es aumentar la fuerza de contracción que hace el corazón y aumenta la frecuencia cardíaca. A eso le llamamos inotrópico positivo y cronotropismo positivo. ¿Cierto? Y también aparte también se encuentra en los riñones estos receptores beta 1 y cuando la adrenalina se une, lo que hace es liberar renina, ¿no? Y eso es porque se activó el sistema nervioso simpático, por ejemplo. Y también menos frecuente que les hable en las teorías o profesores es el beta 3, que se encuentran en los adipocitos que hace cuando se une la adrenalina, hace lipólisis, cuando están también los tubos digestivos y hace la relajación de los tubos digestivos. El alfa 2 es regularmente importante, no me acuerdo si le mencionan en la teoría, yo digo que sí, está en los páncreas, en el páncreas está más que nada en las neuronas presinápticas, o sea, entre las neuronas tenemos el espacio sináptico, tenemos a la neurona postsináptica y la presináptica, ¿no? Están en la presináptica y regula la secreción de la noradrenalina, o sea, está regulando, hace un ciclo acá. Bueno, la cosa es que está en la neurona presináptica, no se olviden de esto. Y bueno, este era el ejemplo de qué tan específico puede ser un fármaco o un ligando cuando se une a un receptor. Dependiendo de qué receptor se está uniendo, hace diferente efecto, no se olviden. Ahora hablamos un poquito del gráfico dosis-efecto, que es usado mucho cuando hacemos experimentos de los fármacos. Acá se necesita que se imaginen a un experimento que se está haciendo. En este caso, el que hace experimento estamos usando animalitos, primero que nada. Imagínense que estamos usando animales en el experimento para medir qué tanto efecto puede mostrar un fármaco, ¿cierto? En este caso vamos a ir añadiendo la dosis del fármaco en el eje X. Ponemos la dosis que estamos añadiendo del fármaco en el eje X. Y en el eje Y vamos a ver la respuesta que se vio del fármaco, ¿cierto? Y generalmente todos los fármacos hacen esta pendiente que, bueno, se le dice que tiene una forma de S, aunque yo no le veo mucho la forma de S en este caso, pero todos los fármacos tienen esta forma, de S, ¿ya? S, ¿ya? Y cuando llega al 100% se le dice que tiene una eficacia máxima, ¿no? A este le llamamos eficacia. Ya, esta es la gráfica dosis-efecto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de experimentos de fármacos y cuando hablamos de este punto, de la potencia y de la eficacia que puede tener los fármacos. Vamos ahora a hacer un experimento. Imagínense que estamos haciendo un experimento con un fármaco con un receptor que se está uniendo dos fármacos. Vamos a comparar dos fármacos y la característica que puede tener estos dos fármacos dependiendo de qué potencia tenga o qué eficacia tengan, ¿no? Ya, aunque dos tipos de fármacos se estén uniendo a un mismo receptor, dependiendo de qué fármaco se esté usando, difiere su concentración que se necesita para que hagan el efecto y difieren también el efecto máximo que se puede ver según el fármaco. ¿Eso qué nos referimos? Esperen un ratitito, no lo abrí ya. ¿A esto qué nos referimos? Vamos a usar dos fármacos, como le dije, un fármaco X y un fármaco Y. Un ratito ya. Un fármaco X y un fármaco Y. En este caso vamos a imaginarnos que estamos usando un intestino delgado de un ratoncito. No, de una ratita, ¿no? Porque generalmente se usa ratitas. Agarramos el intestino delgado, lo colgamos
solo el intestino delgado y le añadimos el fármaco X y el fármaco Y, dependientemente, uno juntos, dependientemente para ver qué tanto se contrae este intestino delgado, ¿cierto? O sea, podemos medir al intestino delgado. Si el intestino delgado sin contraerse, sin fármaco, tiene 50 centímetros, vamos a poder medir la potencia o el efecto del fármaco midiendo cuánto se contrajo, ¿no? Cuánto se contrajo, no sé cómo se dice, cuánto se contrayó. Ya. Ya, usamos primero la acetilcolina y usamos en el fármaco Y la acetiltiocolina. Son dos tipos de fármacos que se unen a un mismo receptor. Más específicamente se une al receptor nicotínico. Vayan aprendiéndose los nombres. La acetilcolina se une a su receptor nicotínico, que vamos a verlo en un ratito, ¿no? Pero ahorita nos quedamos con eso. Se une a un mismo receptor, el fármaco X y el fármaco Y. Acá tienen diferentes efectos, si pueden ver. En este caso diferencia la potencia de los fármacos. ¿Qué significa la potencia del fármaco? La potencia es igual a que decir que tiene más afinidad o menor afinidad. En este caso, el fármaco X, si pueden ver, tiene más potencia que el fármaco Y. ¿Por qué? Porque con menor concentración ha llegado a su efecto máximo, que es 100%. O sea, los dos llegan a un mismo efecto. O sea, se contrajo el intestino delgado misma cantidad. Digamos que los dos se contrajeron 30 centímetros y ese es su efecto máximo de estos dos fármacos, ¿no? Los dos llegaron a su efecto máximo. La diferencia es la concentración del fármaco o la cantidad de fármaco o la dosis del fármaco que se ha usado, ¿cierto? En este caso, el fármaco X con menor dosis ya ha llegado al efecto máximo. En cambio, el fármaco ya se tardó un poco, ¿no? Se necesitó un poquito más de dosis para que llegue a su efecto máximo. Recién llegó en este punto. En cambio, el fármaco X llegó en este punto, ¿cierto? Acá tenemos la dosis en el eje X, como ya expliqué. Y en el eje Y tenemos al efecto máximo, ¿no? Dependiendo de cuánto se contrajo el intestino delgado, en este caso de la ratita. Como les dije, acá difiere la potencia del fármaco. La potencia del fármaco es qué tanta afinidad puede tener el fármaco a un mismo receptor. Si tiene más afinidad, significa que este fármaco tenía más potencia, tiene más afinidad al receptor, a la proteína que se está uniendo, y el fármaco ya tenía menos afinidad, pero sí hace el efecto, tiene un efecto máximo, tiene el mismo efecto, llega al mismo efecto, pero tiene menor afinidad, necesita más dosis. ¿Y cuál queremos elegir cuando recetamos un fármaco? El que necesita menos dosis, obviamente, ¿no? Ya, ahora la eficacia. ¿Qué es eficacia? Tenemos otro tipo de gráfico. Ahora difiere o el efecto que hace el fármaco difiere vertical. Pueden ver que es diferente en el sentido vertical. Acá está diferenciándose en sentido horizontal, ¿no? O sea, se mueve más el gráfico hacia la derecha cuando disminuye la potencia. En este caso, cuando disminuye la eficacia, se desvía hacia abajo, ¿no? En sentido vertical. Ahora usamos dos tipos de fármacos, también el mismo experimento, usamos el intestino delgado y vemos la contracción para ver el efecto, cuánto efecto tuvo cada uno de los fármacos. En el caso de X vamos a usar la acetilcolina el mismo y en el Y vamos a usar la butilcolina. Los dos se unen a un mismo receptor y son diferentes fármacos que se unen al mismo receptor. ¿Qué cambia acá? Cambia su eficacia de estos dos fármacos. Obviamente que pueden notarlo que la eficacia del fármaco X es mayor que el fármaco Y. ¿Por qué? Porque el intestino se contrajo un 30 centímetros en el caso del fármaco X, pero en el caso del fármaco Y se contrajo menos y por eso su efecto máximo fue, ¿cuánto fue acá? Como unos 40 o 50% del fármaco Y. A eso le llamamos que tiene menos eficacia. La eficacia significa qué tanto efecto puede mostrar el fármaco después de haber unirse a la proteína, al receptor. En este caso es cuánta proteína o no, cuánto fármaco se puede unir al receptor, ¿no? O sea, la afinidad está el fármaco rondando en el vaso sanguíneo y está el receptor acá, y cuánto se puede unir, cuánto fármaco se puede unir al receptor. Esa es la afinidad, esa es la potencia, la diferencia en potencia. En el caso de la eficacia es ya, una vez unido al receptor del fármaco, sí, cuánto efecto hace, ¿no? O sea, cuánto efecto hace, ¿se entiende, cierto? Y el efecto que mostró el fármaco X es mayor que el efecto que mostró el fármaco Y. O sea, que el fármaco X tuvo más eficacia que el fármaco Y. Esa es la diferencia del
la eficacia. Ahora se va a entender más esta oración que me hice, que primero no se entiende, pero ahorita se va a entender, miren. Por eso, dependiendo de, o sea, uniéndose a un mismo receptor, dependiendo de qué fármaco estemos hablando, difiere la concentración que se necesita, ¿no? Se difiere la concentración que se necesita para llegar a un efecto máximo, y también difiere el efecto máximo que se puede ver según el fármaco. Difiere el efecto máximo que se puede ver según el fármaco. Estos dos tipos de efectos se podemos comparar dos tipos de fármaco, ¿no? Que se unen a un mismo receptor. ¿Se entiende esta parte? Allá. Ya, en este caso, el fármaco X se mostró un 100% de efecto máximo, ¿no? O sea, ya, un 100% del efecto máximo cuando se une al receptor. Y el que tuvo menos eficacia, el fármaco Y, solo se vio un efecto parcial. No llegó al 100%, sino se vio el 50% nomás del efecto. A esto le llamamos un agonista parcial. Las agonistas son los que se unen al receptor, o sea, cualquier molécula, ¿no? El fármaco o un fármaco que se une a un receptor y que hace efecto, sea parcial o sea total. En este caso, el fármaco X es el agonista total. Ya, ahora después vamos a hablar de los antagonistas y tienen que diferenciarlo con los agonistas. Los agonistas son los que hacen efecto, uniéndose al receptor, sea poco o sea mucho. Agonistas totales. Ya, antes de hablar de los antagonistas, vamos a ver las estructuras que tienen los receptores. Tenemos que tener bien claro cómo son los receptores. Vamos a usar como ejemplo al receptor nicotínico. Lo tenemos bastante en el esqueleto muscular, entre las neuronas motoras, en la placa neural, entre el espacio sináptico de las neuronas, etc. Ven acá que tienen 4 tipos de subunidades. Tiene alfa, gamma, delta y beta. Y entre ellas, entre las 5 subunidades, en total no son 5 subunidades, 4 tipos, 5 subunidades, hace un poro que deja pasar a iones. O sea, estos son unos canales iónicos, ¿no? Este receptor funciona como un canal iónico. ¿Y qué hace este receptor nicotínico? Deja pasar el sodio. Hay otra molécula que también deja pasar, que es el potasio, pero en este caso estamos usando el ejemplo del sodio. Correcto, no, sí, sodio. Ya. Funciona como un canal iónico, sí. Tiene 4 tipos de subunidades y así es una estructura de un receptor de un fármaco. En este caso, en la subunidad alfa es el sitio de unión de la acetilcolina. O sea, no se puede unir ni al gamma ni al beta. Se tiene que unir a este sitio específico del receptor que es la subunidad alfa en la cabecita. Se une la acetilcolina y ¿qué pasa? Se abre el canal iónico y deja pasar al sodio. Y dejando pasar el sodio, ¿qué pasa? Se despolariza la membrana plasmática y cambia la acción de la célula, ¿no? Cambia la función que hace la célula al despolarizarse. Acá tenemos otro gráfico, otra imagen donde nos dice lo mismo, ¿no? Que tiene su sitio de acción, su sitio de unión con la acetilcolina, este receptor nicotínico. Cuando se une la acetilcolina, que es su ligando, cuando se une a su sitio de unión, se abre el poro y deja pasar el sodio. Esto ocurre en estas uniones, en la placa neural, en la placa motora, donde tenemos a la neurona acá. La neurona libera la acetilcolina y en la otra parte de la membrana, en la postsináptica, tenemos a los receptores nicotínicos que la acetilcolina se une y abre su canal y deja pasar el sodio. Este es un ejemplo de un receptor. Y ya, eso es todo. Ahora hablamos de los antagonistas. ¿Qué son los antagonistas? Tenemos varios tipos de antagonistas. Los antagonistas son los que se unen al receptor por afinidad, o sea, se pueden unir al receptor, pero no tienen una actividad. Se le dice que no tienen una actividad intrínseca. Lo mismo, lo contrario que un agonista, ¿cierto? El agonista si tiene actividad, si hace su efecto, se ve su efecto. En cambio, el antagonista lo único que hace es bloquear la función que tiene el agonista. Si lo bloquea, impide, ¿no? La acción de los agonistas. Eso hace los antagonistas. Tenemos a 2 tipos. En este caso, antagonistas farmacológicos, competitivos y no competitivos.
Ahorita vamos a explicar los competitivos primero. Los competitivos, como el nombre lo dice, compiten por el sitio de acción, por el sitio de unión del fármaco, ¿no? Del agonista. Por ejemplo, en el caso del receptor nicotínico que acabamos de ver, su sitio de unión era la subunidad alfa. El antagonista competitivo lo que hace es unirse justamente en ese receptor, bloqueando a que el agonista verdadero se una. Y ya pues, como el agonista no se está uniendo, no hace efecto al receptor, no hace efecto a la célula y no cambia la función de la célula y no se ve el efecto que queríamos en nuestro organismo. Ya, el agonista, en este caso, como les dije, compite por el lugar de unión. Y lo importante que se tienen que acordar es que es reversible cuando se aumenta la concentración o la dosis del agonista. Ya, ¿por qué es esto? Porque primero que nada tenemos tipo la misma cantidad de agonistas y antagonistas, ¿no? Que están compitiendo por el mismo sitio de unión. Después, cuando empezamos a añadir el agonista, ya empieza a haber más cantidad de agonistas que le pueden ganar uniéndose a ese sitio de unión. Y por eso el efecto es reversible. Primero no se veía el efecto, pero una vez que el agonista le empiece a ganar al antagonista, se puede visualizar el efecto a la célula. Cuando se aumenta la dosis del agonista, puede ser reversible. A diferencia del antagonista no competitivo, que no es reversible, que ya vamos a ver. Ahora usamos como ejemplo a la noradrenalina, que es un agonista total, y a la pentolamina, que es el antagonista de la noradrenalina, ¿no? La noradrenalina también es otro tipo de catecolamina, al igual que la adrenalina. Acuérdense, repasando un poco de, no sé qué será, de fisiología. Tenemos 3 tipos de catecolaminas que podemos generar en nuestro cuerpo. Tenemos a la adrenalina, tenemos a la noradrenalina y tenemos a la dopamina. Repasando un poco los receptores adrenérgicos, todos estos catecolaminas se pueden unir a estos receptores adrenérgicos. ¿Ya? Pueden anotar eso también. Les va a servir en la clase siguientes que vamos a ver en sistema nervioso autónomo. Ya, los antagonistas competitivos aumentan la concentración efectiva 50 sin modificar la respuesta máxima. Vamos a ver que la curva se mueve a la derecha. Acá tenemos el gráfico que nos explica esto. La dosis efectiva 50 lo vamos a explicar un poco más adelante, pero le vamos adelantando. Simplemente es la dosis que se necesita para verse el efecto en 50 animalitos. O sea, estamos haciendo un experimento en 100 animalitos y en 50 se vio el efecto. Ese es la concentración efectiva 50 o la dosis efectiva 50. Ya en el caso del agonista solo tenemos nuestra pendiente del gráfico dosis-efecto. Tenemos nuestra pendiente, ahora sí parece ya más S. ¿Recuerdan la pendiente S? Ya. La agonista solo, o sea, el fármaco que sí hace efecto solito, tenemos un gráfico así donde su dosis efectiva 50 en este punto, ¿no? Necesitamos esta cantidad de dosis. Digamos una dosis de fármaco. 10 miligramos, un ejemplo, 10 miligramos. Ahora aumentamos la cantidad le añadimos el antagonista. Acá dice agonista, dosis y una dosis de antagonista. Cuando le añadimos, ¿qué pasa? Que necesitaríamos más cantidad de agonista para que haga un mismo efecto. O sea, todo igual hace un mismo efecto, ¿no? O sea, llega a su efecto del 100%, tiene su misma eficacia, tiene su mismo efecto máximo. Lo que cambia es la dosis que se va a necesitar para llegar a este mismo efecto. Por eso dice que se aumenta cuando se añade a los antagonistas competitivos, aumenta la dosis efectiva 50. ¿Se entiende esta parte? Por eso dice que la curva se desvía hacia la derecha. Esta curva se parece mucho a este gráfico que hemos visto acá, que tengo que retroceder todo, a esto, ¿no? Como les dije, la curva se desvía hacia la derecha. ¿Esto qué nos dice? Que disminuyó la potencia que tenía el agonistación, ¿no? O sea, como está bloqueando, el antagonista está bloqueando al sitio de unión de nuestro agonista,
hay menos fármaco, hay menos agonista que se está uniendo a la proteína, por eso hay menos afinidad en el lugar y hay menos potencia. Por eso cuando se le añade un antagonista competitivo, disminuye la potencia del fármaco. ¿Ok? Este es un punto bien importante cuando se añade los antagonistas competitivos. ¿Qué ocurre? Disminuye la potencia del fármaco. ¿Ok? Se desvía el gráfico dosis-efecto hacia la derecha. A medida que estamos añadiendo más antagonistas, ¿no? Se va a necesitar más agonista para revertir este efecto que nos da la antagonista de bloquearnos nuestro efecto que queríamos ver. ¿Ok? Ya, ahora los antagonistas no competitivos. Ay, qué calor, sí, ya. Ya, acá pueden ver que el gráfico ya no se desvía hacia la derecha, tiene otro tipo de forma de fármaco, ¿no? En este caso, cuando se aumenta el antagonista no competitivo, un ejemplo es la fenoxibenzamina, que es un antagonista no competitivo de la noradrenalina. Cuando aumentamos la concentración de este antagonista no competitivo, lo que ocurre es disminuye la eficacia, disminuye el efecto máximo que se puede ver de nuestro antagonista. O sea, el antagonista solo es esta curva verde. A medida que vamos añadiendo más antagonistas no competitivos, lo que hace es disminuir su efecto, disminuye, y ya no se puede ver el mismo efecto a cuando estaba solo, ¿no? En este caso no compiten, como dice, no competitivo, no compiten por el sitio de unión, se une a otro sitio del mismo receptor o puede unirse a otro receptor. A eso se le llama antagonistas no competitivos. Si se une a un mismo receptor en otro sitio, generalmente hace una unión covalente que ya no se desprende más y desactiva completamente al receptor, por el receptor. El antagonista no competitivo se une a otro sitio de unión, desactiva completamente y baja la eficacia del fármaco. ¿Por qué? Porque si el agonista se une a ese receptor que ya se desactivó, aunque se pueda unir por afinidad, aunque se pueda unir, ya no hace el efecto, ya no se puede ver el efecto y a eso le llamamos que disminuye la eficacia del fármaco, ¿ok? Cuando se añade el antagonista competitivo, disminuye la potencia del fármaco, ¿no? Porque necesitaríamos más dosis del agonista para que haga un mismo efecto, llega al mismo efecto del 100%, a diferencia de este. Cuando añadimos un antagonista no competitivo, disminuye la eficacia del fármaco, o sea, disminuye el efecto que se podía ver del fármaco. Porque disminuye los receptores disponibles, en este caso de la adrenalina o de la noradrenalina, y el antagonismo es irreversible, porque ya se desactivó al receptor y lo que hace es disminuir la eficacia. Eso es lo que hacen los antagonistas no competitivos. Ahí tenemos las dos diferencias que hacen un efecto, los fármacos. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Pregunta hasta este punto un break. Porque estos son los dos puntos más importantes que les va a venir en su parcial sí o sí. Una Pero consulta, no, dígame, Karina. y no escuché bien algo así sobre el sitio de unión. Salió un momentito y no escuché bien lo del sitio de unión de los antagonistas no competitivos. Ay. En el caso de los antagonistas no competitivos, a diferencia de los competitivos, en este caso se unía al mismo sitio de acción, al mismo sitio de unión del fármaco, ¿ya? En cambio, los antagonistas no competitivos no compiten por el mismo sitio de unión, se unen a otro lado, generalmente se unen una unión covalente que es más fuerte y desactiva al receptor, desactiva a esta proteína, deja de funcionar y cuando llega el agonista y se une a su sitio de unión, que está libre, ¿no? Se puede unir, se une a su sitio de unión, pero ya no hace el efecto que estábamos esperando. Eso era todo. Eso me refería con el sitio de unión. A la diferencia del competitivo, no compiten por el sitio de unión, sino se une a otro sitio. O sea, el antagonista no competitivo tiene otro sitio de unión. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Así, super X, no sé si sea verdad. Pero tenemos al receptor nicotínico, ¿no? Donde tenía bastantes subunidades. En el caso de la acetilcolina se tenía que unir a la subunidad alfa, ¿no? Pero en el caso de la antagonista no competitivo, que puede que exista de la acetilcolina, se une a la subunidad beta.
ahí ya tenemos otro sitio de unión para el antagonista no competitivo, ¿cierto? Y así. Ya. Tipo de receptores. ¿No otra pregunta? Los estoy viendo. Bueno, no les estoy viendo literalmente porque no tienen sus cámaras prendidas, que tenían que tener sus cámaras prendidas, pero no me voy a molestar. Es comprensible. A mí también me da falta prender mi cámara. Ya. Seguimos con los tipos de receptores. Ya hace un calor. Acá estamos en verano, chicos. Hoy estamos a 30 grados. Me muero de calor. Ya. Tipo de receptores. Tenemos, como les dije, tenemos en la membrana plasmática muchos tipos de receptores. Tenemos a los que tienen como función de canal iónico, así como el receptor nicotínico que hemos visto. Tenemos a otros receptores que están acoplados a proteína G, o también se pueden llamar receptores metabotrópicos. Estos dos sí o sí se aprenden hoy el nombre, receptores iónicos y receptores metabotrópicos. No, ionotrópicos y metabotrópicos, no se olviden de estos nombres, ionotrópicos y metabotrópicos. Los que tienen función como canal iónico se le llaman receptores ionotrópicos, y los receptores que están unidos a una proteína G, se llama así, ¿no? Proteína G, se le llama receptores metabotrópicos. Y también tenemos a otros que están unidos, o no, a los receptores que tienen función enzimática y a los receptores que están unidos a una enzima. Y también tenemos a los receptores nucleares o citoplasmáticos o intracelulares, como les quiera decir, los que para los ligandos que pueden pasar directamente a la membrana plasmática y unirse a un receptor que está dentro del citoplasma, ¿no? Y tener una acción como factor de transcripción, como ya hemos dicho hace un ratito. Ya. Ya no se me pasó nada, ok. Sigamos. Ahora sobre los receptores ionotrópicos, como ejemplo, hemos dicho ya al receptor nicotínico. Tenemos, bueno, los receptores ionotrópicos son receptores que tienen como función de canales iónicos. ¿Qué hacen? Dejan pasar a los iones, sea sodio, sea calcio, sea potasio, sea cloro. Deja pasar a iones del extracelular al intracelular y hace un efecto, cambian el efecto que tiene la célula, no, cambian la función que tiene la célula, o le dan un efecto a la célula, ¿no? A ver, acá tenemos que enfocarnos un poco en las palabritas. Tenemos acá, a ver, la familia estructural, en este caso son los canales iónicos. Los receptores ionotrópicos, su familia estructural son canales iónicos. Su familia funcional pueden tener dos tipos: activado por ligando, o sea, los receptores, o bueno, los canales iónicos que se activan por el ligando, no, acá está, que se activan por el ligando, y los que se activan por voltaje, ¿no? Por el cambio de voltaje de la membrana plasmática, ¿no? O sea, si se despolariza, empieza a funcionar, y cuando se hiperpolariza, deja de funcionar. Tenemos a los ligandos fisiológicos, ¿no? En este caso, el que se activa por ligando tiene sus ligandos, el que se activa por voltaje no tiene ligando, no se une ninguna molécula a este canal, solo estos. En este caso tenemos a la acetilcolina, al GABA, al 5-HT, son ejemplos de ligandos que se unen a estos canales. Y como efectores o transductores son los iones, en este caso, sodio, calcio, potasio, cloro, etc. Y como ejemplo de fármacos tenemos a la nicotina, que se une al receptor nicotínico, y como la gabapentina, que se une al receptor GABAérgico. ¿Ya? Y ya, eso sería todo, creo. Ya, un ejemplo de fármacos que se unen a estos canales de sodio activado por voltaje, tenemos a la lidocaína o a la tetracaína, que son fármacos antiarrítmicos. ¿Por qué? Porque se unen a los canales activados por voltaje de sodio que están en el corazón y cambian o dejan pasar el sodio del extracelular al intracelular y despolariza la membrana y hace el efecto que queremos, ¿no? O sea, un efecto antiarrítmico del corazón. Tenemos a la lidocaína y a la tetracaína. Y acá tenemos un ejemplo de receptor nicotínico, ¿no? Que con estos 5 subunidades, en la subunidad alfa se une la acetilcolina, se abre el canal, igual pasa el sodio dentro de la célula y empieza a despolarizar a la membrana. Y ya. Ahí está totalmente diferente el orden que quería que aparezca
cosa, pero ya. Tenemos a dos ejemplos, seguimos con los receptores ionotrópicos, tenemos dos ejemplos de receptores ionotrópicos. Acá tenemos el receptor nicotínico, que ya les he hablado como 1000 veces, el receptor GABAérgico acá por otro lado. Como ya les dije, su función, digamos que su función es activar a la membrana plasmática, ¿cierto? Ahora tenemos la neurona que nos secreta acetilcolina. Esta acetilcolina, cuando se une al receptor nicotínico, lo que hace es dejar pasar el sodio. Y como pueden ver acá, lo acercamos porque es más chiquito, pueden ver acá que está despolarizando a la membrana. Ese es su efecto que hace el fármaco, digamos en este caso la acetilcolina, a la célula. ¿Sí o no? Por eso le llamamos a estos iones efectores. Efectores. A ver, ya. Despolarizar la membrana, ustedes ya saben, ¿no? Que es cambiar al negativo que está en la membrana en la parte intracelular a positivo y hace el efecto, ¿no? Por ejemplo, contracción muscular, etc. Ya. Volvemos. Y ya. El receptor nicotínico tiene muchas isoformas en diferentes sitios, en el sistema nervioso simpático, en los ganglios autonómicos, ¿no? Del sistema nervioso autónomo, y también tenemos en la unión neuromuscular, que también le podemos llamar la placa motora. Y hacen, sí, o sea, tienen diferentes formas, pero es el mismo receptor nicotínico. Ya. Ahora, el receptor GABAérgico. ¿Qué es esto? Tenemos acá también varias subunidades, en total 3 tipos de subunidades, a diferencia del nicotínico que era 4, tenemos 3 tipos de subunidades, alfa, beta y gamma. Gamma, no, ya. Ya, su sitio de unión del GABA, del ligando GABA, va a ser la subunidad alfa, y en el caso de las benzodiazepinas, que son otros tipos de medicamentos, en este caso son medicamentos psicotrópicos que tienen efectos sedantes o hipnóticos o ansiolíticos, se une a esta subunidad. Y su función es dejar pasar al cloro, al ion cloro, a diferencia del nicotínico, ¿no? Que nos dejaba pasar el sodio. En este caso nos pasa un ion que es negativo. ¿Qué hace acá? Hiperpolariza a la membrana plasmática, a diferencia de ese, ¿no? Que nos despolarizaba y nos convertía en más. En este caso lo convierte en menos, y hiperpolariza la membrana. Y es por eso que puede inhibir la función de los nervios del sistema nervioso central cuando se une el GABA, ¿no? Cuando se activa el canal, se abre el canal y deja pasar el cloro, tiene un efecto de inhibir el sistema nervioso central, y por eso tiene un efecto sedante o hipnóticos. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Ay, qué calor, Dios. Ya. Ahora, las vías de señalización. Vamos a repasar un poco sobre las vías de señalización para comprender mejor a los receptores metabotrópicos. Ya, las vías de señalización. Un ejemplo, acá vemos del glucagón. El glucagón en este caso va a ser el ligando, el receptor va a ser el receptor del glucagón. Tenemos, la vía de señalización está compuesta por 3 componentes, no se olviden, 3 componentes. Receptor, transductor y amplificador. En este caso, de esta vía de señalización que tiene el glucagón, su transductor va a ser la proteína G, que también está acoplado a muchos receptores de muchos tipos de fármacos. Y el amplificador va a ser la adenilciclasa. La función de la adenilciclasa es convertir el ATP en AMP cíclico. Y a este AMP cíclico le llamamos segundos mensajeros, que es lo que se va a aumentar dentro de la célula intracelular, va a aumentar la cantidad de AMP cíclico, y el AMP cíclico hace muchas funciones, generalmente fosforila a las proteínas, activándolos o desactivándolos. En este caso, se une el glucagón a la proteína G libera una subunidad A, una subunidad alfa, y activa la adenilciclasa. La adenilciclasa activado aumenta el AMP cíclico, y este AMP cíclico lo que hace era activar la proteína quinasa A. Activa la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A también tiene función de fosforilar a otras proteínas, y ya pues con eso da una función nueva a la célula, ¿no? Se fosforila
otras enzimas y esas enzimas, por ejemplo, nos libera glucosa a partir de glucógeno, y a eso le llamamos glucogenólisis, ¿no? Ya tiene una función nueva nuestra célula gracias a que un ligando se unió a un receptor en la membrana plasmática, sin que entre dentro de la célula. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ya, empezamos con los receptores metapotrópicos. Seguimos repasando estos nombres de ligandos, efectores, transductores, que les acabo de mencionar qué tipos hay. En el caso de los receptores metapotrópicos, como les dije, están acoplados a la proteína G, que en este caso son los transductores. Los transductores. Cuando un ligando se une al receptor metabotrópico, activa a su proteína G, y la proteína G libera una subunidad alfa, y esta subunidad alfa es lo que activa a su efector, que en este caso es la adenilciclasa. Puede ser adenilciclasa, tenemos varios efectores, adenilciclasa, fosfolipasa C o fosfolipasa A2, dependiendo de qué tipo de proteína G esté unido el receptor, porque tenemos 3 tipos de proteína G. Esto también es importante, hay que recordarlo. Tenemos en la proteína, a ver, vamos a aumentar un poco acá para que se vea mejor. Tenemos a la proteína GS, digamos, estimulador, nos estimula la adenilciclasa, el AC es adenilciclasa, aún activa a la adenilciclasa la proteína GS. La proteína GI desactiva a la adenilciclasa, inhibe a la adenilciclasa, I de inhibidor, digamos. Y tenemos otra que es la proteína GQ, que activa a la, ¿cómo se llama? A la fosfolipasa C, ¿cierto? Tenemos acá aumento de la activación de la fosfolipasa C. Estas son características, por ejemplo, del receptor beta. ¿Se acuerdan del receptor beta 1, por ejemplo, que estaba en el corazón? Se activa la proteína GS y aumenta el efector, que es la adenilciclasa, ¿no? Se activa la adenilciclasa. En el caso del receptor alfa 2, que es el alfa 2 adrenérgico, se une a la adrenalina a este receptor y lo que activa es la GI, a la proteína G inhibidor, y inhibe a la adenilciclasa. Y a este receptor alfa 1, ¿se acuerdan en dónde estaba? Estaban en el músculo liso de los vasos sanguíneos, del bronquio, etcétera. Y está este receptor alfa 1 adrenérgico, tiene su proteína GQ, que activa a la fosfolipasa C. Dependiendo de qué tipo de receptor esté unido a un tipo de proteína G, difiere el efector y difiere la acción que hace esa célula, ¿no? O sea, difiere todo el mecanismo de señal que ocurre dentro de la célula. Ya. Ya, eso sería todo con los receptores metabotrópicos. Tiene esta función, están unidos a una proteína G, sea S, sea I o sea Q. Y dependiendo de qué proteína G estamos hablando, difieren los efectores que se activan o se inactivan. ¿Ok? Ok. Ya. Acá tenemos un ejemplo del receptor alfa 1 adrenérgico, que ya le hemos dicho que está en los músculos lisos. ¿Qué ocurre acá? Ya. En este caso, los receptores alfa 1 adrenérgicos son receptores metabotrópicos que están unidos a proteína G. En este caso tiene su proteína GQ, la GQ. En el músculo liso están los GQ. Acuérdense de eso, es importante también. Este va a dividir la fosfatidininosito 1,4,5 difosfato, activándolo a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C es una enzima que es activado por la proteína GQ y divide a esta molécula, ¿no? Inosito 4,5 difosfato. Fosfatidininosito 4,5 difosfato. Un poco largo su nombre. Ya, divide esto y ¿qué nos da? Al inositol 1,4,5 trifosfato, al IP3. Este va a activar a los canales de calcio que está en el sarcoplasma del músculo liso. ¿Y qué hace? Libera calcio. Este calcio liberado aumenta la concentración del calcio intracelular del músculo y ya se une, en este caso se une a una proteína que se llama calmodulina, que es muy afín al calcio. Esta
¿cómo se dice? Esta molécula calmodulina calcio activa a la cadena miosina ligera a la cadena ligera de miosina y activa la miosina y ocurre la contracción del músculo. Eso ya vamos a explicar la forma de contracción que tiene el músculo y eso también es importante que lo comprendan, así que lo vamos a ir explicando al final de la clase. Pero la cosa es que haciendo toda esta vía de transmisión intracelular, contrae el músculo, ¿no? Ya, contracción del músculo. Aparte también cuando se divide la fosfatidinoinositol 4,5-difosfato, gracias a nuestra fosfolipasa C, nos genera también diacilglicerol. El DAG es diacilglicerol y esto activa la proteína quinasa C y también contribuye a la contracción del músculo liso. Y así tiene que ocurrir toda esta cascada intracelular dentro de la célula para que se contraiga el músculo finalmente. Ya. Ay, creo que voy a prender mi aire acondicionado porque me muero de calor. Un ratito, chicos, un ratito. Ya. Ya está. Ahora, los receptores con función enzimática son los receptores los receptores ya hemos hablado que son proteínas, que está en la membrana plasmática, y una de sus subunidades tiene a una enzima. Tiene a una proteína que está, una de sus subunidades tiene una función catalítica. En este caso, como ejemplo, tenemos a la tirosina sinasa, ¿no? A la tirosina sinasa. Y como ejemplo de los ligandos tenemos a la insulina y a los factores de crecimiento epitelial, etcétera, o endotelial, etcétera, que su función es proliferación celular, diferenciación de las células, etcétera, ¿no? Ya. ¿Qué ocurre acá? Ya. Tenemos como ligando un ejemplo de un factor de crecimiento. Primero tenemos a un receptor que no está activo, está inactivo también esta subunidad de la tirosina sinasa. Y cuando se une el ligando, que es en este caso un factor de crecimiento, se dimeriza el receptor. O sea, se unen dos receptores y se activa esta tirosina sinasa que estaba en el citoplasma, ¿no? Adentro. En los dominios citoplasmáticos adentro. Y lo que hace es hacer una función, activar el sitio de unión SH2, gracias a la tirosina sinasa activada. ¿En qué ocurre esto? Activa a la proteína GRB2, esta proteína un poquito más grande, y esta proteína es la que activa a toda una vía de cascada, aparte que es una vía de cascada que se llama RAS-MAP quinasa. Y todo esto, gracias a que se activa esta vía de cascada, conduce al efecto, ¿no? Al efecto que deseamos de la célula, que es proliferación celular, diferenciación de la célula, o en este caso, si por ejemplo el ligando ya no es un factor de crecimiento, ¿no? Tenemos como ligando a la insulina, pues tenemos otro efecto que es el transporte de glucosa o síntesis de glucógeno. Así tenemos al receptor que tiene una función enzimática transmembrana, ¿no? Que está incrustada en la membrana plasmática. ¿Ya? Otros tipos de proteínas son los receptores acoplados a enzima. Estos tienen más un efecto un poquito más directo que las otras proteínas, que estos receptores, porque estas, una vez que se activa su misma enzima, tiene que activar toda una cascada. Y al final funcionar como factor de transcripción, activa un factor de transcripción y este factor de transcripción hace el efecto en el ADN. En este caso es un poquito más corto la vía. Tenemos como ejemplo a los receptores de las citocinas, o receptores del tipo TOL, y sus ligandos va a ser la interleucina o otros tipos de citocinas, ¿cierto? Y lo que van a activar acá es la vía de Jack-Stack, que hemos escuchado, me imagino. Yo me acuerdo que leía siempre en las revistas de biología, de inmunología sobre la vía Jack-Stack y estaba perdidísima, o sea, no sabía de qué estaba hablando y resulta que eran estas proteínas. En este caso, como ejemplo de ligandos, tenemos a las hormonas de crecimiento, a las citocinas o a las prolactinas. Estos ligandos se van a unir
al receptor que está acoplado a una enzima, a una proteína que tiene una acción enzimática. En este caso se llama la proteína JAK, se llama Janus sinasa, más conocido como el JAK. Este JAK se va a activar y activa o fosforila a la proteína STAT, Y ya, esta es la vía JAK-STAT, simplemente. Se activa por las citocinas, por prolactinas o por hormona de crecimiento, y esta proteína de STAT funciona como factor de transcripción para poder regular a la expresión genética y tener un nuevo efecto en la célula. Súper fácil, ¿sí o no? Este es más directo que lo que hemos visto acá, ¿no? Que se activa la enzima activa su unión activa a otra proteína, y esta proteína recién hace una cascada, recién hace una cascada de RAS-MAP quinasa. En cambio acá ya la misma proteína es parte de la cascada, pues, ¿no? Y hacer regular la expresión genética esta misma proteína que es STAT. Ya, creo que no me he olvidado nada. Ahora ya se transloca al núcleo y regulan la transcripción. Correcto. O sea, a la expresión genética. Tenemos a otros receptores que se llaman receptores intracelulares o también receptores nucleares o también llamados citoplasmáticos, las cosas que están dentro de la célula. ¿Por qué? Porque los ligandos, los que se unen a estos receptores, son lipofílicos, como ya les dije, son lipofílicos y pasan a la membrana plasmática sin ningún problema, no necesitan transportadores, no necesitan nada, pasan directamente, se unen a sus receptores y esta unión ya en conjunto, acá está, sirven como factores de transcripción y regulan la expresión genética, tal cual, se une a la ADN como factor de transcripción y empieza a transcribir un ADN, ¿no? Un gen. Así. Como ejemplo tenemos a los glucocorticoides, mineralocorticoides, estrógenos, vitaminas D activa y hormonas lipofílicas, ¿no? Como estrógeno, testosterona, hormona tiroidea, etc. Estos son los ligandos de estos receptores intracelulares, intranucleares o citoplasmáticas. Ya. Y la función, Dios, la función que regula estos fármacos lipofílicos que tienen sus receptores intracelulares es aumentar o disminuir la expresión de las proteínas que nos da estos genes, ¿no? Que estamos activándolo con nuestro factor de transcripción. ¿Ok? El aumento o no de las proteínas. Estos receptores hacen eso, aumento o dejar de expresar genes para producir proteínas. Ya, por ejemplo, en el caso de los receptores ionotrópicos, su función era dejar pasar a iones y con eso cambia la función de la célula. En este caso es generar proteínas y en los otros casos generar enzimas, en otros casos es, en el caso de los metabotrópicos, son generar AMP cíclico, etcétera, ¿no? Cada uno de los receptores tienen diferente función. Ya, último tema, no me he tardado mucho, creo, ya. Ahora hablamos de las palabras que tenemos que tener claro cuando hablamos de dosis de fármaco, ¿no? O sea, acá vamos a hablar de la relación que tiene la acción de un fármaco dependiendo de la dosis que estamos administrando. Y acá otra vez empezamos a imaginarnos que estamos haciendo un experimento con 100 ratoncitos. ¿Ya? O bueno, primero con un ratón. Digamos que estamos añadiendo una dosis de un fármaco, digamos 10 miligramos, y era esa dosis donde no se veía ningún efecto. Se le llama dosis sin efecto, cuando le añadimos a un fármaco a un animal y no se le ve para nada el efecto. Seguimos aumentando la dosis, empezamos con 20 miligramos, después 30 miligramos y llegamos a 40 miligramos y se vio un efecto. Por fin se vio el efecto en el ratón. A este se le llama dosis mínima efectiva, cuando se le vio recién el primer efecto en ese ratón o en esa rata. En este caso, la dosis mínima efectiva de este fármaco X va a ser 40 miligramos. Seguimos aumentando 50 miligramos, 60 miligramos, 80, 100 miligramos y empezó a haber un efecto tóxico. A este le llamamos
dosis mínima tóxica. O sea, en este caso, la dosis mínima tóxica del fármaco X fue 100 miligramos. ¿Ok? 100 miligramos. Ya llegamos a la dosis mínima tóxica. Seguimos aumentando el fármaco, seguimos aumentando su dosis. Llegamos a los 120 miligramos, 130 miligramos, le vamos añadiendo y empieza a morir los ratoncitos, empieza a morir la ratita. O sea, murió la ratita. Esta es la dosis mínima letal. Y ya cuando aumentamos, ya a partir de esta dosis mínima letal, que en este fármaco X era 150 miligramos, ya es la dosis letal, ¿no? O sea, estamos en este punto ya. Y así, acuérdense de esos nombrecitos: dosis mínima efectiva, dosis mínima tóxica y dosis mínima letal, cuando ya se muere el animal. Y normalmente nosotros hacemos nuestra terapia, o bueno, cuando administramos fármacos a los pacientes, tratamos de administrar en este rango, ¿no? Entre la dosis mínima efectiva, que se ve el efecto, y entre la dosis mínima tóxica, que antes de que aparezca un efecto tóxico, que se llama dosis terapéutica, o también le podemos llamar dosis para uso clínico, pero más creo que se usa dosis terapéutica en la teoría. Ya, seguimos con la relación entre una acción farmacológica y la dosis que se administra. Vamos a hablar del índice terapéutico. Este índice es muy importante que se lo aprendan. No se olviden para nada. Es un índice que nos refleja la seguridad del medicamento, de un fármaco. Ejemplo, adrenalina o noradrenalina, etcétera, ¿no? Nos dice qué tan seguro es este fármaco. Acuérdense, cuando más grande es este índice terapéutico, más seguro es el fármaco. ¿Ok? Se puede calcular dividiendo la dosis letal 50 entre la dosis efectiva 50. Ya hemos adelantado un poquito qué es la dosis efectiva 50 en algunas diapositivas anteriores, ¿se acuerdan? Ya, ahora sí, se imagina a 100 ratoncitos y le añadimos la misma dosis, ¿no? Le añadimos 40 miligramos. 40 miligramos de adrenalina y se vio el efecto en 50 de los animalitos. A este se le llama la dosis efectiva 50, o sea que de los 100 animalitos, 50 se le vio su efecto de la adrenalina. En este caso, la adrenalina tenía sus dosis efectivas 50 de 40 miligramos. ¿Ya? Vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo la dosis y llegamos a donde 50 de los animalitos, de los 100 que teníamos, se muere, ¿ya? Triste, pero se muere. 50 de los animalitos se muere. En este caso, la dosis letal efectiva era, por ejemplo, 100 miligramos. A este le llamamos dosis letal 50. Cuando de los 100 animalitos que le administramos la misma dosis, 50 de ellos se mueren. Esa es la dosis letal 50. Y dividiendo estos dos, ¿no? Dividiendo entre la dosis letal 50, entre la dosis efectiva 50, tenemos a nuestro índice terapéutico. En este caso dividimos 100 entre 40 y tenemos nuestro índice terapéutico, que no voy a dividir ahorita. Ya. Un ejemplo de dos tipos de fármacos, A y B. Vamos a comparar cuál es más seguro y cuál queremos administrar a un paciente. No se preocupen, va a estar con, obviamente, su español. Tenemos a nuestro gráfico de siempre, nuestro gráfico dosis-efecto. En la pendiente X tenemos a las dosis que le vamos a administrar, 40, 50, 100 gramos, 100 miligramos, y nuestro efecto máximo. Como podemos ver, nuestro efecto máximo siempre va a ser 100 en los dos fármacos, o sea, tenemos la misma cantidad de potencia, la misma potencia de los dos fármacos A y B, ahí tenemos bien. Acá lo que va a cambiar, tenemos la misma eficacia, lo que cambia es la potencia, ¿no? En el caso del fármaco A, nuestra dosis efectiva 50 va a estar en este punto, digamos 40 miligramos, y en este caso la dosis efectiva 50 del fármaco B va a ser 70 miligramos, ¿ya? 40 y 70. ¿Cuál es más potente? El que necesita solo 40 miligramos para tener un efecto en los 50 animalitos, ¿no? El fármaco A. Ahora vamos a comparar su dosis letal 50, en donde 50 se mueren. En este caso, cuando llegamos a 100 miligramos, 50 de los animalitos se murieron en el caso del fármaco A.
En cambio, en el caso del fármaco B, añadimos dosis y llegamos a 200 miligramos. 250 miligramos y recién se muere 50 animalitos. Dividimos esta dosis letal 50 y esta dosis efectiva 50 del fármaco B y tenemos un número, un índice terapéutico del fármaco B y tenemos acá la dosis letal 50 del fármaco A y la dosis efectiva 50 del fármaco A y tenemos su índice terapéutico. ¿Y cuál va a ser más grande? ¿Cuál va a ser más grande el índice terapéutico? Respóndanse a sí mismos, no es necesario que me respondan a mí. Si quieren me pueden responder a mí. ¿Cuál parece más seguro entre el fármaco A o el fármaco B? Pueden responderme o pueden responderse a sí mismos. En este caso, el más seguro, el que tiene índice terapéutico más grande es el fármaco B. Ajá, excelente. No sé quién me respondió para que Alessandra le anote. No anoté. ¿Qué respondió? ¿Me puedes dar tu nombre? Karina. Karina. Ok, Karina. La Gracias, que muy bien. hizo pregunta también antes. Excelente. Muy bien, el fármaco B. Porque tiene un rango mayor, ¿no? Tiene un índice terapéutico ya a simple vista mayor que el fármaco A. En este caso, el fármaco A tenía más potencia porque necesitaba poquito para que aparezca su efecto, pero también el efecto letal aparece rápido, así que el fármaco B es más seguro. ¿Y cuál queremos administrar nosotros? ¿El que tiene más potencia o el que tiene índice terapéutico mayor? Obviamente que el que tiene índice terapéutico mayor se le va a administrar al paciente. O sea, en este caso el fármaco B. Allá, menor dosis, mayor dosis, ¿no? Lo hice aparecer un poquito tarde. Ya, ahora sí, escucha un poquito más relajado porque no es obligatorio que vean esto porque creo que en la teoría no les explica así como tal en un tema, pero según yo, según mi perspectiva, es súper importante que me entiendan esta parte de las contracciones musculares. ¿Por qué? Le digo por qué. Porque hay un montón de fármacos que actúan en el tejido muscular. Y como puede ver, tenemos muchos tipos de tejido muscular, no solo uno. Tenemos el tejido muscular esquelético que está, o sea, para movernos nosotros. Tenemos el tejido muscular cardíaco que está en nuestro corazón, otro tipo de tejido muscular. Y tenemos el tejido muscular liso, que está en muchos sitios de nuestro cuerpo. Ya lo hemos mencionado algunos, que está en el bronquiolo, está en el tubo digestivo, está en los vasos sanguíneos, está en el útero, chicas, en el útero. Ya, está en varios sitios. Y como está en muchos sitios de nuestros órganos, muchos fármacos, hemos hecho muchos fármacos para que hagan efecto en diferentes tipos de tejidos. Y cada uno de estos tejidos tiene diferentes mecanismos de contracción muscular, porque tienen diferentes vías dentro de la célula, vías de transmisión para que ocurra la contracción. ¿Se me entiende esa parte? O sea, hemos hablado de muchas vías de transmisión en el caso de los receptores metabotrópicos, en los casos de receptores enzimáticos, etc. Dentro de la célula tenemos diferentes vías de transmisión dependiendo de qué músculo estamos hablando. En el caso del tejido muscular, un ejemplo que hemos visto ya es el receptor nicotínico. Tenemos acá la placa motora. Estamos viendo en la placa motora cuando el nervio motor, este nervio motor, viene su excitación, o sea, está excitado, está activo, llega su impulso nervioso y lo que hace es secretar, estamos acá, ¿no? La unión neuromuscular, secreta acetilcolina, que es nuestro neurotransmisor que secreta el nervio motor, ¿sí o no? No secreta en este espacio sináptico de la unión neuromuscular o la placa motora, y lo que hace es, acá nos libera la acetilcolina, y lo que hace es unirse al receptor nicotínico. El receptor nicotínico se activa, se abre, y lo que hace es el pase del ion sodio. ¿Y qué pasa cuando pasa el ion sodio? Hemos dicho que se despolariza. ¿Sí o no? Despolariza, y se despolariza, empieza a aumentar los voltajes dentro de la célula, llega a un umbral y ocurre el potencial de acción en esta membrana. Y este potencial de acción no solo tiene que quedarse en esta membrana plasmática, sino tiene que ir a todas las fibras musculares. Todas las fibras musculares que están en el músculo esquelético, ¿cierto? Y esto ocurre gracias al túbulo T que tenemos acá.
se transmite por el túbulo T este potencial de acción, y a estos receptores que están en el túbulo T, que se llama receptores dihidropiridinas, se activa estos receptores dihidropiridinas activan a receptores rianodina. Estos receptores también sirven como canales de calcio que están acá, que están en el sarcoplasma. Este receptor activa a este receptor y libera calcio al intracelular. Y como les dije, aumenta la concentración de calcio, y el aumento de la concentración del calcio nos conduce a que haya una contracción. ¿Cómo así? Se activa la proteína actina. Se activa la actina. ¿Se acuerdan con eso? En el caso del músculo esquelético y en el músculo cardíaco, la actina entre estos dos proteínas que están acá en el músculo esquelético, la proteína actina, que es la más delgadita, se une con el calcio, se activa y lo que genera, acá está, no más grande, está explicando en el otro lado. Acá tenemos la actina, cada una de estas bolitas son una actina, se une al calcio, se activa, cambia su conformación y se une con la cabeza de la miosina. A esto le llamamos el puente cruzado. Ya muy tarde salida del calcio, eso ya lo hemos visto. El puente cruzado. Nuestro fin que quiere que ocurra la célula con la unión del neurotransmisor, que era la acetilcolina, al receptor nicotínico, lo que queremos es hacer un puente cruzado entre la actina y la miosina. Y gracias a este puente cruzado que se une estos dos, ocurre la contracción muscular del músculo esquelético. ¿Ok? Esta es toda la vía de señalización que ocurre intracelularmente para que haya la contracción del músculo esquelético. Y bueno, la relajación, simplemente el calcio que estaba en esta célula, en el citoplasma, lo volvemos a reabsorber en el sarcoplasma, en el retículo sarcoplasmático, y ya no va a haber contracción, va a haber relajación porque la actina deja de estar activada y ya no se une con la miosina y ya. Esa es la relajación muscular. Ok. Ahora, en el caso del músculo cardíaco, ¿qué ocurre? A diferencia del músculo esquelético, en el caso del músculo cardíaco, su estímulo no llega a partir de otros nervios, ¿no? Ellos tienen sus propios células de marcapaso autonómicos que están en el corazón, ¿se acuerdan? Está más específicamente en el nódulo sinusal. Estos son células que se activan ellas solitas y mandan impulsos nerviosos a las demás células del miocardio, del corazón. Ya. Ok. Estos estímulos eléctricos que fueron generados por estas células de marcapaso que están en el nódulo sinusal van a generar su potencial de acción, que va a abrir a los canales L, que tenemos acá, a los canales L que están en las células vecinas, y genera al pase del calcio, esta célula al intracelular. Y como les dije, cuando hay aumento del calcio hay contracción. Pero, ¿cómo ocurre esta contracción? Se activa otra vez estos receptores rianodinas gracias a que aumenta la concentración de calcio intracelular. Y se libera el calcio que estaba acumulado en el sarcoplasma, en el retículo sarcoplasmático del corazón. ¿Ok? Este es el retículo sarcoplasmático, me olvidé ponerle su nombrecito. Ya, y liberamos más calcio y aumenta más calcio en el citoplasma. ¿Ok? A esta liberación del calcio se le llama liberación de calcio inducida por el calcio, ¿no? Porque gracias a este calcio que entró por los canales L, liberamos el calcio. Ya, y este calcio, al igual que en el caso del músculo esquelético, activa a la actina, y la actina y la miosina pudieron hacer el puente cruzado, el puente cruzado, y ocurre la contracción del corazón. ¿Cierto? Ya. Ahora, el corazón no solo se contrae, ¿no? O sea, ya sabemos que se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, y es un ciclo del corazón. En el caso de la fase de relajación del corazón, lo que ocurre es otra vez todo el calcio que se había liberado del sarcoplasma se reabsorbe por esta bomba que tenemos acá, que se llama fosfolamban. Esta bomba fosfolamban, que también tiene función de una bomba de calcio, regula la reabsorción del calcio
hacia el retículo sarcoplasmático. ¿Ok? ¿Cómo lo regula? Negativamente. Cuando este fosfolamba está inactivo, el calcio empieza a reabsorberse. Cuando está activo, el calcio deja de reabsorberse y empieza la contracción y etcétera. O sea, este fosfolamba lo regula la reabsorción del calcio negativamente, ¿ok? Negativamente, no se olviden, es algo importante. Como les dije, cuando está inactivo este fosfolamba, lo que ocurre es aumento de la reabsorción de calcio al sarcoplasma, al retículo sarcoplasmático, cuando se inactiva al fosfolamba. Por eso es que hay fármacos que justo desactivan a este fosfolamba, aumentan la reabsorción de calcio y cuando haya una siguiente contracción del músculo cardíaco, lo que hace es secretar más calcio porque se ha reabsorbido más calcio, se acumuló más calcio, y cuando a la siguiente contracción o cuando se libera el calcio, haya más calcio y eso hace que la contracción ocurre con más fuerza. O sea, ¿qué hizo? Aumentó el inotropismo del corazón, este fármaco, que inhibe a la fosfolamba. Esta fosfolamba se puede inhibir por fármacos que se unen, por ejemplo, a receptores metabotrópicos que están en el músculo cardíaco, como por ejemplo el receptor beta 1, que ya hemos hablado. Este beta 1, un ejemplo, ¿no? Aumenta las AMP cíclico y este AMP cíclico hace una cascada para inhibir a este fosfolamba, aumenta la reabsorción de calcio y aumenta la contracción, aumenta la fuerza de contracción. Esa es una forma de mecanismo que tienen los fármacos hacia el músculo cardíaco. Ya, en el caso del tejido muscular liso, tiene otra forma de contracción, a diferencia del músculo esquelético. Acá el punto clave es que no se activa la proteína actina. O sea, entre la actina y la miosina, que son los que tenían que hacer el puente cruzado para que haya una contracción muscular. En el músculo liso, el que se activa es la miosina, no la actina. Esto es clave para comprender la contracción muscular del músculo liso. ¿Ya? Ya. Empezamos. Hablando del músculo liso, como ya les dije, se encuentra en muchos sitios y por eso tenemos muchos fármacos que tienen receptores en las células del músculo liso. Y todos estos receptores que tiene el músculo liso están acoplados a una proteína G tipo GQ. Acá está. Esta proteína G va a ser del tipo Q. ¿Y qué hacía la proteína GQ? La proteína GQ lo que hacía era activar a la fosfolipasa C. Tenemos acá la fosfolipasa C, que es una enzima que está incrustado también en la membrana plasmática, este naranjito de la membrana plasmática. Se activa y nos generaba inositol 3, inositol trifosfato. ¿Se acuerdan? El 1,4,5 inositol trifosfato. Y este inositol trifosfato lo que hacía era liberar el calcio del sarcoplasma, del retículo sarcoplasmático. Se une a la, acá está el sarcoplasma, se une a la calmodulina y el conjunto calcio-calmodulina nos activaba a la miosina cadena ligera quinasa, al MLCK. Esta palabra, no sé por qué no le menciona mucho en la teoría o tal vez lo mencionaron y no le puse atención, pero en su libro de Goodman sí lo van a ver, se aprende MLCK, se activa la MLCK y este MLCK lo que hace es activar a la miosina para que ocurra el puente cruzado, ¿no? O sea, activando a la miosina, se une la miosina con la actina y ocurre la contracción muscular. Ok, ya. Y a la hora de relajar el músculo, ¿qué ocurre? Desactivamos a la MLCK. Un ejemplo es el aumento del AMP cíclico. A diferencia del músculo cardíaco, ¿se acuerdan que les mencioné que cuando aumenta el AMP cíclico, aumentaba la contracción muscular? En el caso del músculo liso, cuando aumenta el AMP cíclico, activa a la proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A fosforida a la miosina cadena ligera quinasa, a la MLCK. ¿Y qué hace? Lo desactiva. Y como desactiva a este MLCK, ya no puede activar a la miosina y lo que ocurre es la relajación del tejido muscular. ¿Ok? Y así es la diferencia en cómo un mismo segundo mensajero, ¿no? Que hay lo mismo en el tejido cardíaco o en el tejido muscular, hace diferente efecto
en diferente tejido muscular, ¿no? En el caso del corazón, aumentaba la contracción del músculo y en este caso relajaba al músculo cuando aumenta el AMP cíclico. Por eso fármacos que aumentan el AMP cíclico va a relajar el músculo en el caso del músculo liso. Pero cuando hay fármacos que aumentan el AMP cíclico intracelular en el músculo del corazón, contraía más al músculo cardíaco, ¿ok? Esas son diferencias entre diferentes tejidos musculares que quería que los tengan claro para que no los agarren en las otras teorías, porque a veces es un poco complicado, no lo explican bien. Está de puente cruzado, que me olvidé de ponerlos. Ya, estas son las fuentes bibliográficas, más que nada lo uso el Goodman en mi caso. En este caso está la clase basada en el capítulo 2 y capítulo 3 de farmacodinámica. Y un librito que, bueno, yo uso que están las imágenes japonesas, ya, esas son de este libro. Y muchas gracias por la atención y terminamos con el tema. Hemos tardado 1 hora y media, un poquito larguito, lo siento chicos, espero que hayan entendido todo y si no, me preguntan ahorita o si no por WhatsApp, mediante Alessandra o directamente si quieren. Y estudien mucho, hagan caso a Rafiki, respiren un poco y empiecen otra vez con el estudio de farmacología. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Gracias, chicos. ¿Tienen preguntas? Cualquier pregunta es bienvenida del tema. No. Ya creo que puedes dejar de grabar, ¿eh? Sí, voy a dejar de grabar.